Bueno, como ustedes saben, ustedes que nos siguen cada día, no hemos distraído nuestra atención en ningún momento del proceso constituyente. Creemos que es un asunto muy relevante, pero debo decir que esta no es una cuestión particular de esta radio, sino que es representativa de la importancia que la Universidad de Chile le ha dado a esto, siempre comprometida con los grandes procesos nacionales. Las universidades en general, con un rol muy protagónico de la Universidad de Chile, han sido durante los días y semanas previas una suerte de puente entre las aspiraciones de participación de la ciudadanía y el proceso. Queremos contar en qué está, qué es lo que viene, cuáles son los balances que a estas alturas del camino se pueden hacer, y para eso agradecemos la presencia en nuestro estudio del secretario precisamente de la Secretaría de Participación Ciudadana, Carlos Rilling. Carlos, muy bienvenido y nos alegra mucho tenerte en la radio. Muchas gracias, Patricio. De hecho, parto hoy día como secretario ejecutivo de Participación Ciudadana. El día viernes concluyó sus tareas Claudio Troncoso, que ahora asumió otras funciones, así que muy contento de estar y partir este rol con ustedes hoy día en la mañana en la radio. Bueno, hubo un hito importante a fines de la semana pasada con la rectora de BES, con el rector Sánchez de la Universidad Católica, donde se entregó, ¿no? El resultado del trabajo que se vino haciendo. ¿Qué conclusiones se podrían sacar de esto? Partamos por ahí. Mira, la semana pasada, efectivamente, el día viernes, tuvimos la oportunidad de presentarnos en el Pleno del Consejo Constitucional. Entregamos los resultados preliminares de lo que ha sido este proceso de participación. Parte de nuestro encargo como Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana era desarrollar un proceso de participación en un periodo muy acotado. Tuvimos entre el 7 de junio y el 7 de julio para que las y los ciudadanos pudiesen participar en los 4 mecanismos de participación que dispusimos a la ciudadanía. Y después de eso tuvimos un plazo muy acotado de 2 semanas para generar este primer análisis sobre la base de que teníamos que llegar muy rápido con esos resultados. Los periodos de discusión en el proceso constitucional que estamos viviendo son extremadamente cortos, tienen muy poquito tiempo para hacer los ajustes al anteproyecto, y por lo mismo nos importaba mucho y nos comprometimos a llegar con resultados lo más rápido posible para poder ser lo más incidentes posibles en esas discusiones. Tú bien sabes que la semana pasada además recién se presentaron las enmiendas de parte de las distintas bancadas, entonces nos interesaba poder llegar en ese momento, cuando la discusión estaba abierta, y poder poner la voz de la ciudadanía en la mesa en ese momento. Y fue una jornada, yo diría, muy interesante para todos nosotros, muy importante. Salimos muy contentos como Secretaría. Primero, porque logramos que del orden de 270.000 personas participasen en el proceso, en los distintos mecanismos. Hay personas que, de hecho, hay más participaciones. Hay personas que participaron en todos los mecanismos, que fueron a diálogos, que presentaron IPN, que dieron audiencias públicas, pero en lo global fueron cerca de 270.000 personas que participaron, y eso lo transformamos en este informe que está disponible para todas y todos quienes quieran revisarlo en secretariadeparticipación.cl. Lo pusimos al mismo tiempo que lo estábamos presentando. Y yo te diría que en lo general, más en términos de proceso, los principales hallazgos fue una recepción positiva muy transversal de todos los actores del Consejo. Se recibió con mucho agradecimiento, con mucho respeto el trabajo que habíamos desarrollado, y de todas maneras no termina aquí. O sea, es un primer hito, pero que continúa dentro de las próximas semanas. Nos queda todavía. Sí, ya vamos a contar lo que viene, Carlos, pero bueno, no se trata solamente de entregar los antecedentes y que haya una buena recepción formal, porque la misma rectora de BES ha planteado que es muy importante que la participación ciudadana sea de verdad incorporada al proceso para que tengamos, bueno, eso lo va a zanjar el pueblo de Chile el próximo diciembre, pero para que tengamos un texto que efectivamente le dé perspectiva y le dé futuro, digamos, a una suerte de contrato social. Hablemos de eso, en lo más cualitativo. En lo más cualitativo. Sí. Mira, yo te diría, partiría hablando de las consultas ciudadanas. En las consultas ciudadanas, y esto fue recogido en varios espacios también, una gran parte de la ciudadanía, yo diría, manifestó bastante conformidad con el texto. De hecho, en la consulta ciudadana lo que vimos fue que quienes respondieron la consulta, que era una suerte de encuesta que te preguntaba por los distintos artículos,
el 83% de la población efectivamente manifestó mucho acuerdo con los enunciados que estaban contenidos. O sea, un primer hallazgo que efectivamente se veía y que lo fuimos viendo, bastante consenso respecto de los enunciados que estaban planteados. Hay una diversidad temática de temas. Cuando uno ve, por ejemplo, en las iniciativas populares de norma cuáles son los temas que más interesan, claramente los temas asociados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son temas que efectivamente están muy posicionados dentro de eso. Hay algunos que efectivamente funcionan de manera más o menos contrapuesta, que generan de alguna manera alguna tensión, algunas cosas que efectivamente se plantean como derechos garantizados y en otros casos se plantean como efectivamente la libertad de elección y que generan ahí un ejercicio que hay que arbitrar y que va a ser tarea de los consejeros arbitrar. Pero yo te diría que en general los elementos que vimos estaban muy concentrados en temas de derechos. Nosotros dividimos además la estructura del informe por capítulos. Los capítulos, obviamente, de derechos y de principios de los principios de la institucionalidad tenían mucho interés, los temas más asociados al sistema jurisdiccional, un poquito más de lejanía. Y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que hay asuntos que dieron origen al proceso constitucional que estamos viviendo, que tienen que ver con eso, en el fondo, con la relación Estado-ciudadano, y eso se expresa muy fuertemente en los temas asociados a derechos. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Carlos Rilling, secretario de Participación Ciudadana, en este proceso que ha sido llevado con mucha atención y con mucha energía por parte de la Universidad de Chile. Carlos, te traigo una pregunta para que se la contestes a personas que nos están escuchando y que probablemente lo piensan así. Ya, está bien, hay mucha gente que está de acuerdo con el texto, pero ¿y si yo no estoy de acuerdo con el texto, por qué debería participar, ¿no? O si no me gusta el proceso, ¿por qué sería mejor interesarme que desinteresarme? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Mira, yo tengo la impresión, y es un asunto que vimos, llevar adelante este proceso efectivamente en el momento constitucional en el que estábamos no necesariamente fue un asunto fácil. O sea, efectivamente nos enfrentamos a algo que podríamos describir como cierta apatía, también cierto desconocimiento. Este no era un proceso que era fácilmente legible porque tenía muchos organismos, muchas estructuras y nos pasamos bastante tiempo dedicados a la formación ciudadana. Como somos instituciones formadoras, nos dedicamos mucho a desarrollar un proceso de formación ciudadana importante para poder preparar a la gente para participar dentro del proceso. Y una de las cosas que efectivamente nos fuimos encontrando es que, sin perjuicio que haya cosas que no necesariamente me motiven tanto, sin importar que efectivamente hay elementos que podríamos no tener tanto consenso dentro de ellos, una de las cosas que se van levantando cuando uno abre estas conversaciones es que es importante es importante ocupar los espacios de participación. Somos un país que efectivamente, y lo fuimos reconociendo en el entusiasmo de la gente que se fue incorporando a participar, que no tiene tantos espacios de participación más allá del voto, que tiene un espacio súper acotado de participación o de discusión en profundidad. Entonces, cuando planteamos ejercicios como los diálogos ciudadanos convocados, por ejemplo, que fueron ejercicios donde juntamos a gente de distintos espacios, de distintos orígenes a trabajar sobre temas comunes, y vimos que en esa conversación se generaba un diálogo ciudadano que es difícil de encontrar en otros espacios. Hay un metavalor respecto a la participación y la posibilidad de incidir que es súper importante tomar. Y uno puede no estar de acuerdo completamente con muchos de estos elementos, y estos canales son los espacios para poder hacerse parte, para poder efectivamente plantear una opinión que va más allá de decir sí o no, en el fondo, blanco o negro, sino que tener una discusión un poco más de fondo. Entonces, yo te diría que respondo a tu pregunta pensando un poco en lo que nos fue pasando. Partimos un poco desde ahí, en el fondo, en una consideración respecto de ¿por qué tendría que subirme de nuevo a este proceso? Y lo que nos fuimos encontrando de vuelta conforme la gente se fue encantando con el proceso de participación, conforme fue participando, fue que hay que ocupar estos espacios. Hay que trabajar, en el fondo, en estos espacios que son escasos, que en Chile son particularmente escasos y que esperamos que se puedan ir profundizando hacia adelante. Sí, tiendo a pensar, Carlos, que hay algo que va más allá de lo que yo mencionaba al principio, que es
que como decía antes el rector Vivaldi respecto al proceso anterior y como decía la rectora de ver respecto a este proceso, la Universidad de Chile siempre está a disposición cuando el país lo requiere, ¿no? Pero adicionalmente estamos en un momento donde vemos con mucha preocupación el debilitamiento de la adhesión a ciertos principios básicos o que deberían ser motivo de consensos mínimos entre nosotros. La democracia, los derechos humanos que están consagrados por algo en un documento que tiene como título Declaración Universal, ¿no? Pero que ahora parecen estar como en relativización y entonces volver a poner en valor lo que la democracia tiene como importancia, no solo como sistema, sino como un mecanismo de canalizar nuestras coincidencias y nuestras diferencias. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto? Porque me da la impresión que de alguna manera esto también está en el sustrato de lo que está ocurriendo o lo que podría no estar ocurriendo con este proceso. Mira, de nuevo el mismo proceso para nosotros fue súper ilustrativo sobre eso. La rectora de vez mencionaba que efectivamente lo que armamos y lo que se terminó generando fue una cadena de confianza. Y una cadena de confianza, primero, en el Acuerdo por Chile hacia las universidades, de las universidades hacia sus comunidades, de la ciudadanía hacia las universidades para participar, y hoy día del Consejo respecto de escuchar la voz que nosotros tenemos la responsabilidad de poner de la ciudadanía en esos debates. Yo te diría que ese ejercicio de confianza nos permite un poco contravertir lo que mencionas respecto de cómo ciertos valores, la democracia como una forma de resolver en el fondo nuestras coordenadas comunes, la forma en cómo vamos a organizar la vida en común, de alguna manera el hecho de poner a la ciudadanía, y yo te digo muy personalmente, parte de lo que nos pasó cuando estábamos entregando el informe fue también tener esa sensación de que efectivamente era la ciudadanía de alguna manera la que estaba siendo escuchada con mucho respeto por el Consejo Constitucional. El reconocimiento en el fondo de la importancia de aquello era tremendo. Yo creo, pensando, volviendo al tema de los valores fundantes que mencionaba, yo creo que tenemos una oportunidad súper importante de, con nuestras diferencias, con las distintas formas que tenemos de ver el mundo, con las historias personales que efectivamente trae cada uno de quienes están participando en este proceso, de reconocernos como un otro válido, de que efectivamente resultados como, y el ejercicio de hacer estas miradas, de revisar esas audiencias públicas, las pusimos todas en línea, o sea, el consejero que quiera saber, o la persona que quiera saber qué se habló de agua, puede entrar hoy día en Secretaría de Participación, entrar al buscador de audiencias y va a poder ver todo lo que se dijo sobre eso, toda esa información va a estar disponible. El ejercicio de entrar y ver a otros ciudadanos opinando y planteando su punto de vista de manera súper tranquila. A mí me tocó participar además de las audiencias públicas, fue un proceso precioso. Y participaban personas de Chile, del extranjero, los recibimos en la Casa Central, se recibieron en muchas universidades a lo largo del país, y el hecho de ver a la ciudadanía, algunos llegaban como organizaciones y llegaban con un cúmulo de personas, y otros era una persona que efectivamente venía sola a plantear un tema, que lo había reflexionado, venía con su texto preparado, y el hecho de tener ese espacio para poder llegar y expresarlo, te situaba en la conversación dos planos en el fondo más arriba, como que pelota al piso respecto a las pasiones como tradicionales de yo estoy acá y tú estás allá, y entraba un ejercicio de reconocimiento del otro como un otro válido. Y yo creo que aquí lo más importante con la participación y con lo que se vaya desarrollando hacia adelante es el ejercicio de continuar en ese proceso de reconocer al otro como un otro válido en el fondo. Y entender que el ejercicio no es cómo le contraargumento, sino cómo me empapo de esa opinión. Sí. Bueno, estamos conversando con Carlos Rilling, secretario de Participación Ciudadana de la Universidad de Chile. Carlos, no estoy seguro, no quiero meter las patas, no estoy seguro, pero creo habérselo escuchado a la rectora, así que si es que no es así, que la rectora por favor me disculpe, que el rol de las universidades ahora sí que estoy seguro, sí, que el rol de las universidades en relación al país va cambiando según las necesidades que el país va teniendo también de una manera cambiante, ¿no? Y que esto que tú mencionabas es muy importante en esta época como rol de las universidades también, y muy en particular de la Universidad de Chile.
Y te quería preguntar respecto a eso, ¿no? Puede parecer un poco rara la pregunta, pero ¿qué aprende la Universidad de Chile cuando en este proceso también se convirtió en una suerte de puente entre las opiniones que la ciudadanía tiene sobre el proceso y el ámbito más formal donde el proceso se desarrolla, ¿no? Que es el Consejo Constitucional? Mira, yo creo que lo primero, este fue un ejercicio que efectivamente la universidad, junto con la Universidad Católica, coordinamos, pero que desarrollamos en conjunto con todo el sistema universitario nacional. Esto no hubiese sido posible bajo ninguna manera, si no hubiese sido en coordinación con todas las instituciones, tanto las universidades como centros de formación técnica, institutos profesionales, INACAP estuvo participando y abrió espacios y sedes. Entonces yo te diría que el primer aprendizaje que tuvimos fue que tenemos la capacidad de reaccionar de manera rápida para abordar tareas de Estado como la que era esta. Todos tomamos esto como una tarea de Estado, en el fondo. Era un encargo que está inscrito dentro de la Constitución hoy día vigente. Una de las cosas que efectivamente se mencionó harto al comienzo era que era la primera vez que las universidades aparecían escritas en la Constitución. Aparecemos con nombre y apellido. Entonces, lo primero es que efectivamente ese espacio de articulación se puede levantar rápido frente a necesidades de esta naturaleza y puede desarrollarse de buena manera. Lo segundo es que, como mencionábamos en una pregunta anterior, la confianza que hay en las universidades como actor es una cuestión fundamental. Y uno lo sabe, lo lee, tú lo ves en las encuestas y uno sabe que las universidades efectivamente dentro del mundo están como bien situadas. Pero verlo, en el fondo, en términos de reconocerse como depositarios de esa confianza en lo práctico, también es un ejercicio que es bien interesante. Sí, es bien interesante además que ocurra en gente que no necesariamente ha tenido una biografía vinculada con la universidad, ¿no? Una experiencia vital vinculada con la universidad. Absolutamente, y sobre todo pensando, uno puede desprenderlo un poco de lo que pasa en el caso de nosotros, en Santiago, sino que verlo en espacios donde efectivamente la universidad, en regiones donde efectivamente hay una o dos universidades y donde la universidad es un punto de encuentro. La universidad es un actor, en el fondo, que va mucho más allá de sus tareas académicas y que efectivamente puede cumplir y cumple estos otros roles que hoy día se visibilizan de esta forma, pero que los han cumplido durante mucho tiempo. Entonces, yo tengo la impresión de que un aprendizaje importante fue, yo diría, la sorpresa gratificante de saber que tenemos la capacidad de levantar tareas de este nivel de complejidad, porque no tuvo nada de fácil, en muy poco tiempo. Y efectivamente tenemos este capital simbólico de la confianza de la ciudadanía que tenemos que saber ocuparlo y continuar ocupándolo de forma muy responsable para poder abordar estas tareas. Y lo tercero, que nuestros equipos académicos, nuestros equipos profesionales que se dispusieron a esta tarea, o sea, tienen una capacidad de creatividad e inventiva que es maravillosa. Un compromiso. Tremendo. Sí, me tocó hablar con varias personas que les tocó participar y que estaban llenos de pega y tenían un montón de cuestiones que hacer que son propias de la rutina diaria y sin embargo además se incorporaron a esto, participaron. O sea, yo tengo porque sí, a cambio de nada, por compromiso con la universidad, pero por supuesto con esto que te decías tú, que es una suerte de mandato público también, ¿no? Yo tengo colegas que estaban el viernes desarrollando sus tareas habituales y que el día sábado que teníamos las audiencias, necesitábamos en el fondo reforzar nuestro equipo de audiencias remotas. Recibimos de los 150 audiencias remotas telemáticas y fueron gente que trabaja en otras cosas, en el fondo, que dijeron necesitamos que seas ministro de fe, en el fondo, para poder abordar estas audiencias remotas. Y se subieron, pero felices, por nada, o sea, felices a escuchar. Y fue muy interesante porque la primera de esas audiencias que recibimos fue una audiencia de alguien que estaba en París y que tenía una presentación asociada en el fondo a la participación de chilenos en el extranjero. Vivía hace mucho tiempo afuera. Y fue súper sobrecogedor porque termina la audiencia, se saca los audífonos y me dice, es que esto es impresionante. Y como eso nos pasó con muchos casos de muchas personas que se subieron al proceso sin ninguna contraprestación, sin nada a cambio, a participar en esto con un sentido de responsabilidad que de verdad te hace sentirte súper, súper orgulloso. Yo diría que otra cosa que nos parece interesante y en lo personal creo que es importante mirar, una de las preguntas que nos hacían en el Consejo el viernes era cómo lo habíamos hecho y cómo podíamos profundizar la participación más allá de los centros urbanos.
donde efectivamente tenemos instituciones de referencia que pueden canalizarla. Y ahí el valor de las tecnologías es súper, súper importante. Nosotros contamos con la suerte de que parte importante de nuestros sistemas se levantaron desde UCAMPU, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que hicieron un trabajo espectacular para poder poner esas plataformas al servicio de la ciudadanía. Creo que ahí tenemos una clave interesante, porque cuando tú ibas viendo teníamos un mapa interactivo donde iban prendiéndose las comunas. Logramos llegar a todas las comunas de Chile, las 346 comunas tenemos algún nivel de participación. Y creo que ahí la importancia de las herramientas tecnológicas para poder desarrollar una participación que vaya más allá de los hitos del voto, en el fondo, más allá de ciertos temas en ese momento, sino que profundizar el uso de herramientas tecnológicas para fomentar la participación más continua en el tiempo, de forma más dinámica y con mayor extensión territorial, es una cuestión fundamental. Fue bien impresionante, porque 3 de nuestros 4 mecanismos se basaban casi completamente en lo digital y funcionaron súper bien. Carlos, se nos está acabando el tiempo, estamos en la radio y estamos en la televisión también. Recordar que estamos en Radio Universidad de Chile, en Uchile TV y en la red de radios que piensan. No puedo cerrar esta entrevista sin preguntarte qué es lo que se viene. Perfecto. Nosotros vamos a estar lunes, martes y miércoles, vamos con una versión en profundidad del informe que presentamos el día viernes y vamos a las comisiones. Vamos a tener sesiones con las 4 comisiones, donde vamos a presentar en cada comisión los hallazgos específicos de esa comisión en el proceso de participación. Posterior a eso, seguimos trabajando en el equipo de análisis. El día 7 vamos a tener un análisis bastante más en profundidad respecto de los mecanismos que queremos entregarle al Consejo el día 7 de septiembre, que va a ser dispuesto, como todos los documentos que hemos generado a la ciudadanía, en el sitio web de la Secretaría, en secretariadeparticipación.cl, y ya el día 31 vamos a tener la última versión de este informe y vamos a recoger todos los otros elementos que no hemos podido recoger hasta ahora, y ya el 31 el trabajo de la Secretaría comienza a concluir. Bueno, vamos a seguir durante todo este proceso muy atentos a recoger los distintos puntos de vista sobre lo que está ocurriendo con esta encrucijada constitucional que tiene Chile, una oportunidad para situar un marco que nos contenga, que permita canalizar nuestras coincidencias y diferencias, y ahí la Universidad de Chile, como siempre, jugando un rol muy importante. Hemos conversado con el secretario de Participación Ciudadana, Carlos Rilling. Carlos, muchas gracias por esta conversación y por haber venido a la radio. Muchas gracias, Patricio. Son las 8:31, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta van a estar con ustedes Montserrat Rolano y Claudio Medrano con el panel de conversación. Vamos y volvemos.